Hola queridos hermanos y amigos, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Lección 5, las naciones, segunda parte. Texto para memorizar, Salmo 46, 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. A lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente lo llevaría en la persona de Jesús a la cruz. Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? En resumen, según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera. Esta es una postura horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayeran. La rebelión de Satanás y luego de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con Dios. Esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo humano de establecer gobiernos terrenales en lugar del divino. Estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel, donde se muestra que Dios estaba en lo cierto cuando advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarcas terrenales en su lugar. Esto fue exactamente lo que obtuvieron: monarcas terrenales en lugar de Dios y pecadores enseñoreándose de pecadores, algo que nunca fue una buena combinación. El primer mandamiento. El jardín del Edén era un aula para el primer pueblo de Dios, un lugar donde su interacción con la creación les enseñaría sin cesar a ellos y a su descendencia más acerca del Creador. Elena White, en Patriarcas y Profetas, página 30, dice: la santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del omnisciente Creador. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, Job 37, 16, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Fin de la cita. Génesis 2, 9 al 17. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios dio a la humanidad y por qué era tan importante? Génesis 2, 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tenemos aquí el primer mandato del Señor: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos sabemos lo que sucedió. Comieron del fruto prohibido, llegó el pecado y distorsionó todo el plan de Dios. Satanás, por medio de la serpiente, le dijo a Eva: no morirás. Esta mentira se sigue predicando en todo el mundo: no morirás. En la lección anterior estudiamos acerca de cómo Israel pidió un rey. ¿Qué hicieron ellos
ser como las naciones que les rodeaban. Despreciaron a Dios y pidieron para ellos un monarca terrenal. Dios les advirtió de las consecuencias, mas sin embargo insistieron y Dios les dio lo que pedían. Dios quería educarlos, Dios quería ahorrarles el sufrimiento que él sabía tendrían en su obstinación de tener un rey que los oprimiría, un rey que los apartaría de Dios. Y vimos en ese estudio cómo la mayoría de esos reyes fueron malos, apartados de Jehová. Dice en el comentario de este estudio: a medida que los reyes de Israel se volvieron cada vez más malvados, el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito de Dios que Él les dio aún más de lo que querían, un gobierno pagano. Acercarse al libro de Daniel con este trasfondo en mente puede ser esclarecedor. La sucesión de los imperios descrita en las visiones del libro es más que un reproche dirigido a las naciones paganas. Es también una amonestación dirigida a Israel por su negativa a obedecer sus mandamientos. Los siglos de sometimiento en lugar de la libertad de la que el pueblo de Dios disfrutó originalmente en Edén se convertirían en una nueva aula donde los corazones dispuestos podrían observar el sorprendente contraste existente entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Pregunta para reflexionar. Reflexiona sobre los tipos de conocimiento que, incluso hoy, será mejor no tener. ¿Cómo nos ayuda esto a entender el mandato divino dado a Adán y a Eva en el Edén en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Podríamos pensar aquí, mis hermanos y amigos, que nunca debemos interactuar con el mal, discutir con el maligno. Eva discutió con el maligno y finalmente terminó seducida por él. Lección para el día lunes, Daniel 2. Siempre el ser humano que ha pasado por alto los consejos de Dios tiene que aprender a través del sufrimiento. Lo aprendió Israel, fueron cautivos en Babilonia. Fueron las consecuencias de su mal accionar, de apartarse de aquel que quería lo mejor para ellos. Daniel 2, 31 al 35, donde se ofrece una visión panorámica de la historia del mundo hasta el fin de los tiempos. ¿Qué importantes verdades podemos aprender de esta asombrosa profecía? Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta profecía de Daniel está relacionada con la segunda venida de Cristo y cómo los reinos de este mundo, como dice el texto, quedarán en nada. Todos los esfuerzos humanos, todas las luchas de supremacía, de riqueza, de fama,
todo quedará reducido a polvo. A ver, podemos relacionar, mis hermanos, como está registrado ahí en el sueño de Nabucodonosor, de esta estatua, la decadencia del ser humano. ¿Qué vemos hoy? El aumento de la ciencia. El hombre progresa en tecnología, progresa en muchos aspectos que de alguna manera han mejorado la calidad de vida. Pero a la vez, como crece en ese sentido, se degrada en lo moral. Cada vez va más y más en decadencia. No puede ya, mis hermanos, esperarse que esto mejore. El hombre va, como se dice, de mal en peor. Así como la imagen tenía una degradación porque su cabeza era de oro, luego plata, bronce, finalmente barro y hierro, así el ser humano llega cada vez más a estar en una condición realmente de lástima. Tenemos aquí una pregunta para dialogarla. Jesús advirtió: oirán guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Mateo 24, 6 y 7. A pesar de esta advertencia, ¿cómo debería confortarnos el hecho de haber sido advertidos de antemano acerca de estos eventos? En otras palabras, en voz del Señor Jesús se nos dice que no te engañen. Pon cuidado, no te dejes engañar. Vendrán muchos en mi nombre, muchos falsos profetas se levantarán entonces. Mis hermanos, estamos advertidos que la Biblia se iría a tergiversar de una manera asombrosa. Estamos advertidos de eso, no tenemos por qué ser engañados. Lección para el día martes, Daniel 7. El sueño de Daniel 2 fue presentado a un rey babilonio. La visión de Daniel 7, en cambio, fue mostrada a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. Visiones en las que se muestra a un mundo convulsionado. Un gran contraste en lo que Dios tenía planeado para el pueblo de Dios. En la tierra prometida, inicialmente con Adán en el huerto del Edén. Daniel 7, 1 al 3. Hay mucho movimiento en esta escena. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas imágenes? Como la de la primera bestia que emerge del mar. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias empiezan a aparecer de la tierra, en el territorio del pueblo de Dios. Los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas de su pueblo. Este había elegido vivir como los paganos, así que ahora viviría entre ellos y bajo su dominio. A partir de la dominación babilonia, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa y duradera. En el caso de Israel espiritual, esta pérdida de autonomía persistirá hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. En la época del Nuevo Testamento y en los siglos siguientes, el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana.
Aunque algunas naciones fueron mejores que otras y algunas épocas han sido más pacíficas que otras, la historia general de las naciones, los pueblos y los imperios han consistido simplemente en ir de una tragedia a otra, de un opresor a otro. Todo generalmente en nombre de las mejores intenciones para los habitantes de cada nación. Qué contraste con el gobierno que Dios tenía pensado para su pueblo, si éste lo hubiese elegido como rey. Al leer Romanos 3:10 al 19, ¿qué encontramos allí? ¿Cómo necesitamos nosotros hoy el Evangelio urgentemente? Romanos 3:10 al 19 habla de la condición del hombre. No hay justo ni aun uno, todos haciendo el mal. Necesitamos, como dijo el Señor Jesús, nacer de nuevo, voltear a mirar hacia el cielo. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Lección para el día miércoles: entre la tierra y el mar. Apocalipsis 12, 15 y 16, Apocalipsis 13, 1 y 11. ¿Sobre qué base de la idea anterior observa la vinculación existente entre el agua y la tierra, cómo se utilizan ambos símbolos y qué pueden enseñarnos acerca de cómo entender la profecía? Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tal vez haya la sensación de seguridad en la tierra, más que en el agua. Encontramos aquí, mis hermanos y amigos, cómo el dragón utiliza el agua para perseguir a la iglesia. Y aquí también podemos ver la profecía cumpliéndose en la migración de aquellos siervos de Dios que llegaron al Nuevo Mundo, llegaron a los Estados Unidos y se establecen allí. Estados Unidos fundada sobre una premisa, la libertad religiosa. Podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. Podría ser esta razón por la que la bestia terrestre parece primero un cordero, aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, como algunos de sus fundadores lo veían. Durante mucho tiempo ha sido tierra de libertad religiosa para millones de creyentes oprimidos y provenientes de otras partes del mundo. Por desgracia, esta bestia semejante a un cordero hablará un día como un dragón. Apocalipsis 13, 11. Estados Unidos durante tanto tiempo, un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma en lugar de ser gobernada por Dios. Lección para el día jueves: profetizar de nuevo. La iglesia remanente, el pueblo de Dios, nace en el Nuevo Mundo. En la sección anterior estudiamos acerca de los peregrinos que llegan huyendo de Europa, huyendo de la persecución religiosa. Se ubican en el Nuevo Mundo, en América, fundan una nación.
cuya bandera es precisamente la libertad religiosa. Apocalipsis 10, 1 al 11, donde se describe el nacimiento de este movimiento, busca en ese texto algunos de los elementos que hemos estudiado, como las naciones, la tierra y el mar, con la debida cautela para no introducir en el pasaje ideas que no se encuentran en él. ¿Qué mensajes encuentras allí? Vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dios ha establecido su pueblo para que sea luz para todas las naciones, para toda lengua, para toda nación de esta tierra. El ángel sostiene un librito, probablemente el libro de Daniel, Daniel 12:4, que se abre por primera vez después de muchas generaciones. El ángel tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Esto podría hacer referencia al hecho de que el mensaje abarca todo el globo, tanto el viejo mundo como el nuevo. También podría ser una referencia a la idea de que este mensaje es para todas las naciones, para quienes viven en la tierra y quienes viven en el mar. Gentil o pagano. Pregunta para dialogar. Observa la exactitud con que las profecías de Daniel 2 y 7 predijeron el surgimiento y la caída de todos estos imperios mundiales. ¿Por qué esa exactitud asombrosa, si pensamos en la época en que se escribió Daniel, debería ayudarnos a confiar en la promesa del reino final y eterno de Dios? En otras palabras, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Tal como tenemos la certeza de que las profecías se han cumplido exactamente, se cumplirá también el establecimiento del reino de Dios finalmente en la tierra. Para estudiar y meditar. Conflicto de los siglos, páginas 653 y 654. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21:1.
El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión, en su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies. Se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano. Allí está escondido su poder. Habacuc 3:4. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó el torrente carmesí que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí está escondido su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. 3 preguntas para dialogar. 1. Finalmente, todos los logros terrenales, no importa cuán grandiosos, asombrosos y gloriosos sean, se convertirán en polvo para siempre. Eso incluye cualquier cosa terrenal que hayas logrado. ¿Por qué es importante tener siempre presente esta perspectiva? ¿Cómo debería ella ayudarte a mantener claras tus prioridades? 2. Examina detenidamente la bestia marina de Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿Cómo refleja esta bestia las consecuencias naturales de la mentalidad de Babilonia? Representa la suma de todas las naciones humanas desde Babilonia hasta el poder del cuerno pequeño. ¿Qué rasgos de estos imperios has observado? ¿Qué rasgos de estos imperios has observado que han perdurado a lo largo del tiempo? Por ejemplo, ¿cómo refleja hoy el mundo los valores distintivos de Babilonia y de Roma? Y 3. ¿Cómo podemos los adventistas lograr el equilibrio entre seguir al Señor y obedecer las leyes de la nación donde vivimos? ¿Qué sucede cuando obedecer a uno implica desobedecer al otro? Agradecemos que usted nos haya acompañado hasta aquí. Muchas bendiciones de Dios y gracias por compartir estos mensajes.